Ok, estimados, hoy continuamos con JavaScript. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, lo que teníamos el día de ayer, si lo inspeccionamos, era un elemento, escribimos en consola y logramos ver la mayor parte de los elementos que lograban declarar variables, definir tipos de variables, bueno, usar tipos de variables distintos. En este caso usamos una nomenclatura húngara cameo para poder identificar el tipo de variable. Luego hicimos algunas operaciones aritméticas y finalmente hicimos algunas expresiones que se evaluarían a verdadero y falso, que son utilizadas para los controles de las estructuras de control del lenguaje. Ok, hoy vamos a continuar y vamos a ver elementos también de sintaxis de JavaScript. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Y hoy vamos a ver ciclos, pero con estos ciclos vamos a ir viendo ciclos simples. Por ejemplo, el más común que nosotros conocemos, tenemos el for, en donde nosotros tenemos que definir una variable, inicializarla en el momento, decirle cuál es la expresión límite y después cuál operación se va a realizar después de haber pasado por cada iteración. ¿Logran ver bien mi pantalla? Ahora sí. Ok, entonces en este ciclo simplemente va a hacer una iteración. Primero, el punto de control, el inicial. Esto se ejecuta antes de empezar la primera iteración. Después, por cada iteración subsecuente, se va a hacer la evaluación de esta expresión. Si esta evaluación es verdadera, entonces va a hacer la iteración y terminando la iteración va a hacer una actualización de la variable de control. Esos son simples, son elementos. Entonces vamos a hacer un console.log iterando por y le ponemos nuestro valor de la variable y así nos vamos a dar cuenta por dónde está iterando. Ok, entonces si ustedes observan, me aparece iterando por desde 0 hasta 99. ¿Cuántas iteraciones hizo en total? 100 iteraciones. Perfecto. Existen las otras dos básicas. Lo único que en este caso tenemos que manejar nosotros la estructura de control. La definimos inicialmente y usamos un while. Y la expresión es donde la establecemos qué es lo que vamos a hacer. Y en el cuerpo nosotros hacemos la expresión que vamos a trabajar. Y imprimimos el elemento que va variando y dentro de las expresiones me tengo que acordar de establecer la modificación de la variable de control. Si no lo hago, pues me queda un ciclo infinito. ¿Capich? Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Lo volvemos a ver. Y aquí tenemos el while iteration de 0 a 9, que son 10 iteraciones que es las que estoy trabajando. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. De ahí existe otro que me asegura de que por lo menos una vez se va a hacer la iteración. Generalmente este tipo de ciclo se utiliza cuando estoy utilizando esquemas que ocupan una inicialización específica. Eh, por ejemplo, hablando de sistemas operativos, el BIOS tiene este ciclo para poder inicializar y verificar todos los componentes registrados. Y si algo falla, vuelve a empezar otra vez el ciclo, otra vez a hacer la verificación. Tal vez sea algo de tiempo o no ha cargado bien los condensadores. Pero este caso es algo conocido como el do while. Igual tenemos que hacer el manejo y el control del elemento que se está manejando. Entonces yo le digo un do y al final el while y establezco la expresión. Entonces en el do venimos y vamos a establecer console.log iterando en el do while
y ponemos el valor de K, que es la que estamos imprimiendo. Y hacemos K más más. Hagamos algo. Voy a ponerlo en 10. O sea que realmente el while va a fallar. Pero al estar establecido como una estructura do, por lo menos una iteración se va a realizar. Entonces me va a imprimir por lo menos 10. ¿Ok? Lo vamos a comprobar. Y en efecto, iterando do while con el valor de 10. ¿Ok? Entonces esa es una de las ventajas y una de las oportunidades de usar el do while. Porque por lo menos me asegura una ejecución por primera vez. ¿En qué otro lado me sirve este tipo de ciclos? Cuando ustedes vayan más adelante van a encontrar algún tipo de programas llamados Progressive Web Applications o algo llamado SPA, Single Page Applications también, famosos con Angular, famosos con React. Una de las cosas que normalmente se hace es de que el punto de entrada, el entry point de la aplicación generalmente es un contenedor maestro, algo principal, algo que nosotros le conocemos como el Bootstrap. Entonces, este componente normalmente requiere un ciclo de inicialización antes. Servicios, por ejemplo, de logueo como Sentry o LogDNA o servicios de conexión a un socket de una base de datos. En este caso podría ser un Firefox, ¿ve? ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre de la base de datos de Google. Firebase. De Firebase que permite conectarse a través de sockets o podemos utilizar algún WebSocket para poder tener comunicación en tiempo real a través de WebSockets como tal. Entonces, ese do es fabuloso para ese tipo de inicializaciones. ¿Ok? Todavía hablando cosas. Y con eso pues tenemos cubiertos los tres distintos tipos de control basados en ciclos. ¿Ok? Sin embargo, JavaScript ha evolucionado tanto de que ha extendido ciertos ciclos basados en métodos específicos para los arreglos. Entonces vamos a entrar a un tema en donde nosotros vamos a definir los arreglos en JavaScript. Ahora, interesantemente, los arreglos en JavaScript no son restrictivos. ¿A qué me voy con que no son restrictivos? Vean lo siguiente, voy a declarar una variable. En este caso voy a utilizar los corchetes para definir el alcance de los arreglos y ya voy a tener un arreglo ya definido en específico. Voy a empezar con textos. Luego voy a poner números hexadecimales. Ok, así en JavaScript se definen los números hexadecimales. Los hexadecimales se definen con 0x al principio y después se establece el valor hexadecimal que queremos. En el caso de representar este es un color blanco que estoy manejando ahí. O puedo establecer un número, 256. Ok, entero. Cada uno de esos tiene un valor. Ok, y son valores distintos si se fijan. Ahí vamos a poner un booleano al final. False. Ok, en JavaScript los arreglos me permiten tener elementos de diferentes tipos. A él lo que le interesa es posición tal, apunta a memoria tal. La memoria tal hay un texto, memoria tal hay otro texto, memoria tal hay un número hexadecimal, en el siguiente memoria hay un número normal, un entero, y en el siguiente hay un booleano. ¿Ok? Y el arreglo lo único que tiene es enlaces a esos espacios de memorias basados en índices 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo accedo a cada uno de ellos? Con un simple, como lo hemos visto siempre, y nos basamos en índices que inician en 0. Entonces, si yo quiero el azul, voy a buscar el índice 1.
¿ok? Porque el rojo es 0, el azul es 1. ¿De acuerdo? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Por qué se utiliza el término falso en este caso, fake, por los colores? No, en este caso solo estoy demostrando de que se pueden agregar diferentes tipos de datos en el arreglo. O ya, Entonces, igual, falso, si yo lo paso a una función de colores, se transforma automáticamente en 0. El color 0 es negro. ¿Ok? Pero eso es ya aprovechando un poco el autocasting que hace JavaScript. Ok, entonces acceder a los arreglos, yo accedo. Si yo quiero conocer el tamaño de un arreglo, pues igual JavaScript a un arreglo como tal, a una variable de tipo arreglos, me permite utilizar la palabra length como propiedad y eso me permite sacar cuál es la cantidad de elementos que trae ese arreglo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ahora con arreglos atómicos, porque a esto se le conoce como un arreglo atómico. ¿Qué quiere decir? Es un arreglo sencillo que solo tiene tipos de datos nativos, ¿ok? No hay nada más. Por eso se le conocen como atómicos. Entonces yo puedo utilizar una versión especial de un ciclo para ir extrayendo solamente los valores, ¿ok? Y con esos valores simplemente ir recorriendo uno por uno. Entonces yo puedo poner for, defino una variable, let value in y establezco el arreglo. Entonces, automáticamente yo no necesito determinar o no necesito saber cuál es la longitud. Él va a ir iterando uno por uno todos los elementos del arreglo y cada elemento lo va a asignar en el valor value, en la variable value. Entonces aquí yo puedo poner console log, iteración de arreglo e imprimimos el valor de value. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Lo único es que el value me va a devolver el índice. No me va a devolver los valores como tal. Entonces, si yo quiero extraer los valores como tal, voy a utilizar ahora métodos específicos. Cambiemos aquí en vez de value para que no nos confundamos el index. Entonces, también aquí puedo definirle array colores index. Entonces, ahí se va a ver que sale el índice y el valor. 0 rojo, 1 azul, 2 el valor hexadecimal. Que si ustedes se fijan, ya me lo cambió a un valor decimal. Ok, ese es el valor decimal del valor para blanco. 256 es otro y falso. Ahí estamos bien. Ahora, también yo puedo hacer algo llamado un mapa o un mapeo. También me lo permite JavaScript. En este caso quiero hacer una iteración por cada elemento, pero en este caso voy a utilizar programación funcional. Ok, ya vimos cómo creamos una función, la función function y una variable. Aquí vamos a empezar ya a un tipo de función llamada funciones anónimas para poder utilizar los métodos específicos de los arreglos. Entonces yo quiero hacer un array colores y tiene un método llamado for each. Y lo que recibe entre paréntesis es una función que va a recibir el valor y yo puedo en el contenido de ese valor realizar las diferentes expresiones que deseo hacer para transformar ese valor. Entonces digamos que quiero hacer un console.log, perdón, vamos a crear la función. Vamos a usarla de forma anónima, function value, si se fijan, obvié la parte de un nombre de la función. Simplemente function, value y abro paréntesis.
A esto se le conocen como funciones anónimas. Y esta función anónima se declara hasta que entra dentro del for each. Ok, entonces aquí con el value vamos a decirle, ok, vamos a hacer nuestro console log en específico, for each method, y vamos a imprimir el valor. Ok. Y si ustedes ven, el for each method me va imprimiendo rojo, azul, el valor del texto, el método y falso, que son los elementos de cada uno de los valores del arreglo. Ok. Entonces es mucho más sencillo que hacer un for, crear nueva variable, sino que simplemente lo manejo a través de funciones. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Pero ¿para qué esta complejidad, ingeniero? A veces estas funciones, ahorita no lo estamos viendo, pero cuando estamos trabajando de forma modular me permite hacer transformaciones de los datos más simple y poder hacer la prueba con un solo elemento de la iteración antes de trabajando con pruebas unitarias. Entonces esta función anónima después la puedo convertir en una parte de un módulo de parte diferente. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y cuando tengan la experiencia ya van a ir viendo más cositas interesantes. Hasta aquí no hay ninguna duda. Estos métodos con los arreglos los vamos a usar bastantes. ¿Seguro que no tienen ninguna duda? ¿Cómo afecta esto a todo el programa de HTML que tiene con los scripts? Eso lo vamos a ir viendo. O sea, para poder utilizar bien y poder hacer la manipulación del DOM, que al final JavaScript eso es lo que me permite manipular el DOM. Cuando hablo del DOM es lo que usted está visualizando en pantalla. ¿Ok? Entonces JavaScript me va a permitir reaccionar a cambios en el DOM y manipular el DOM como tal. Puedo agregar estilos en el momento, puedo quitar texto, agregar texto, puedo utilizar una API externa para poder extraer información de algún lado externo y con esa información, que no viene como HTML, sino que viene como una estructura de datos distintas, procesarla y generar la estructura HTML adecuada e inyectarla al mismo documento. Entonces, ya vamos a ir viendo esto. Ahora, En pocas palabras, digamos que el JavaScript nos ayuda a hacerlo en el momento justo, ¿cierto? Todos los cambios que dice. sí, Ok, entiendo. vamos a ir viendo. Pero para poder utilizarlo necesitamos conocer toda su sintaxis. Y esto podríamos decirlo que es como un lenguaje de programación nuevo. Que por cierto, hoy salió un nuevo estudio interesante de una empresa llamada JobSeekers. JobSeekers es una empresa sin fines de lucro que se dedica a ver cuáles son los empleos más buscados en las diferentes áreas de búsqueda de promoción de empleo, o sea, en las bolsas de trabajo de todos lados. Ellos hacen un estudio y determinan que en este caso, para este momento, las ofertas de trabajo más utilizadas son para JavaScript y TypeScript. Le sigue después Python y después los otros lenguajes. Por aquí lo tengo, Python y no me acuerdo cuál otro. Solo para que tengan una idea. Cerramos paréntesis. Ok, ahora resulta de que yo quiero transformar la data de este arreglo y crear un nuevo arreglo con la información ya transformada. Ok, entonces igual los arreglos me permiten crear de forma simple para no tener que estar haciendo mutaciones directas, sino que automáticamente generar el arreglo y asignarlo directamente a un punto de memoria. A eso se le llama inmutabilidad. Este tema no lo vamos a ver, pero ténganlo escrito por ahí y busquen el término, porque es un término muy importante conocer en JavaScript, inmutabilidad. Entonces, en este caso, digamos que yo quiero un arreglo. Se llama array colores text y ese va a ser igual a la transformación que le vamos a hacer a array colores. En este caso, para hacer la iteración por cada uno, lo voy a usar un elemento llamado map. Igual el map idéntico al for each
requiere de una función anónima que recibe el valor. Lo único es de que ahora esta función me debe de retornar un valor y ese valor va a ser el nuevo elemento que va a ir acumulándose en el nuevo arreglo. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a decir que vamos a retornar, y aquí voy a introducir un nuevo concepto. A esto se le conocen plantillas de texto. ¿Quién me puede decir el nombre de o qué es lo que hace el término, el siguiente término? Yo necesito que conozcan el significado del siguiente término. Y es interpolación. ¿Qué es interpolación? Intercambiar básicamente, sí. ¿Cómo? Intercambiar entre varios elementos. Intercambiar elementos por otros. Esa es la interpolación. Cuando hablamos de interpolación de ponderaciones, estamos hablando de que estamos intercambiando ciertas ponderaciones por otras en estadística para poder ajustar un modelo. Eso en análisis de datos es crucial. La interpolación, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, o sí, en álgebra. Bueno, llevaron álgebra, ¿no? ¿Verdad? Matemática uno, matemática 2, que sería precálculo. ¿Llevaron precálculo? Sí. Ok, entonces tuvieron que haber visto resolver problemas de tres ecuaciones, de dos o tres ecuaciones o más. Y el método más bonito que a nosotros nos enseñaron fue el método Kramer. ¿Lo usaron o no se acuerdan? No se acuerdan. Ok, repasen, esos son buenos y es bueno saberlo. En el método Kramer utiliza interpolaciones también para poder resolver ecuaciones de tres ecuaciones con las mismas variables y poder sacar la solución o el máximo o el mínimo, que es lo que normalmente se busca de una curva, pero ahí entramos a ecuaciones diferenciales. Entonces, no nos metamos a tanto rollo. La cuestión es de que la interpolación es eso, es la sustitución de ciertos valores por otros valores. Y en el caso, nosotros utilizamos plantillas de texto para interpolar variables y sus valores. ¿Cómo hacemos esto? En este caso, voy a establecer el texto. Si se fijan, estoy usando comillas invertidas. ¿Ok? Estas comillas invertidas me definen en JavaScript una plantilla de texto. Y en esa plantilla de texto yo puedo poner el color iterado es, pongo 3 puntos, y ahora quiero establecer con qué quiero interpolar ese texto. Pongo un signo dólar, pongo llaves y este es mi espacio de interpolación. Y dentro de esa llave yo pongo el nombre de la variable que yo quiero interpolar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de estar concatenando, porque esto es prácticamente hacer lo mismo que hacer esto. El color iterado es 3 puntos más value. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia a nivel técnico, a nivel de procesamiento de esto? La interpolación me va a crear el texto o un espacio de memoria una sola vez. Cuando yo hago una concatenación con el más, JavaScript por debajo está creando un espacio de variable con este texto. Después está usando otro espacio de variable que ya tiene el valor. Y después va a crear un nuevo espacio de variable con la unión de ambos. Entonces estoy utilizando 3 pasos cuando en la interpolación realmente solo estoy usando 2. Entonces esa es una reducción. A medida voy agregando más valores y más llaves, va aumentando la cantidad de espacio y procesamiento que se va a realizar. Mientras que en la plantilla, la interpolación es una sola vez, la consulta de las variables y la interpolación para crear un nuevo espacio. Entonces, si yo tengo que interpolar 15 variables, por así decirlo, un mismo texto, tengo los mismos 2 procedimientos a nivel de procesador. Mientras que si yo lo hago concatenado, esas 15 variables prácticamente me equivalen 15 al cuadrado de operaciones que va a hacer el CPU para generarme esa cadena de texto. Se los menciono porque eso puede hacer una diferencia en performance bastante significativa cuando trabajan con muchos datos. ¿Capiche? Listo. Ahora, el return lo que hace es lo que dice, va a retornar este valor ya interpolado, ya intercambiado, ya el valor con el valor del texto,
y me lo va a depositar en array colores. Voy a aprovechar ahora y voy a utilizar otro método que tienen los arreglos que me permiten concatenar todos sus elementos y al concatenar todos sus elementos definir cuál va a ser el delimitador. Ustedes se acuerdan de un formato llamado CSV de archivos. Normalmente se abren con Excel. ¿Lo han visto? No. Ok, otro tema. Voy a poner un foro para poder que me escriban y voy a escribir los intercambios de datos más comunes que hay entre sistemas porque necesito que ustedes sepan qué es un formato CSV, qué es un formato JSON, qué es un XML. Bueno, esos los tres son los básicos porque no los voy a poner a trabajar con buffers todavía. Entonces, con esos tres tipos de datos me van a buscar qué aplicaciones se utilizan y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ese tipo de formato para transmisión de datos. Eso lo vamos a ver. En este caso, yo voy a utilizar la estructura de un CSV, que es algo sencillo. CSV significa Comma Separated Value, es decir, valores separados por coma. Eso es un CSV. Y lo voy a construir de forma sencilla. En vez de usar un ciclo, voy a hacer un console log. Vamos a serializarlo. ¿Cómo lo vamos a serializar? Voy a usar array colores text y hay un método llamado join que me brinda JavaScript para los arreglos. Y el parámetro que se recibe el join es cuál va a ser el delimitador. En este caso, voy a poner un coma y espacio. Y de esa forma, cuando yo lo observo, vamos a aumentar aquí. Ustedes van a ver es el color iterado es rojo, coma. El color iterado es azul, coma. Y esto es una sola cadena de texto que es unida por cada elemento y cada valor. ¿Pregunta? ¿No? Perfecto. Vamos a ver, necesito que me levanten la mano ahora. ¿Quiénes han tenido experiencia con Python? ¿Con la serpentita? Nadie. No puede ser. Uno, dos. Ok, de los tres que tenemos ahí, ¿quién me puede decir la diferencia entre una lista y un diccionario en estructura de datos de Python? Vamos a ver. Manuel, todavía tiene la mano levantada, le tocó. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y un diccionario en Python? Mm, no, no tiene nada que ver con el orden. Ahora sí, la lista sigue una secuencia ordenada. Los diccionarios realmente no, pero en las últimas versiones de Python sí tienen orden y en JavaScript siguen lo mismo. Entonces, ok, voy a explicar la diferencia entre una lista y un diccionario, porque esos términos normalmente no los conocemos y son importantes. Las listas normalmente nosotros le llamamos arreglos. Cuando nos enseñaron en C vectores, arreglos, matrices, ¿cierto? Ok, esa es una forma de establecerlo de forma estructurada. En Python, el arreglo como tal es la misma estructura que la lista. Una serie de elementos asignados a un índice y el índice lo que hace es apuntar a un espacio en memoria. Punto. Entonces las listas en Python son iguales que las listas en JavaScript. ¿Ok? Y lo que nosotros creamos ahorita, ese arreglo de colores, es en sí una lista. ¿Ok? Ahora, los diccionarios es lo que nosotros conocemos en, digamos, si lo vamos a trasladar a Java, los que conocen Java, si yo les digo en Java, estamos haciendo un mapa, ¿ok? Es equivalente al que yo les diga en Python, estamos haciendo un diccionario. Si yo les digo en C Sharp que estamos haciendo un record o un registro, es lo mismo que en Python yo estoy diciendo, estamos haciendo una
un diccionario. Ahora, la terminología en JavaScript es similar. El arreglo es igual a la lista en Python. Pero el diccionario de Python en JavaScript nosotros lo conocemos como un JSON object, un JSON, JSON. ¿Qué es JSON en sí? Es JavaScript Object Notation. ¿Y cuál es la estructura básica de un diccionario? En este caso, un objeto JSON. Un diccionario es una colección, y presten atención aquí porque esto puede venir en la prueba, es una colección de llaves y valores. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una llave y a esa llave se le asigna un valor. No está definido por índice, sino que por llave. Y la llave yo la defino. Vamos a hacer un ejemplo específico, algo básico. Por ejemplo, yo quiero describir en este caso un objeto que sea el de un registro de una persona en una base de datos. Entonces voy a ponerle que este va a ser normalmente le ponemos object persona. Y aquí lo abrimos y lo que hacemos es abrir y cerrar llaves. Si se fijan, no es corchetes. El abrir y cerrar llaves me abre un espacio para describir un objeto JSON. Y el objeto JSON es simple. Una llave, que la llave es, por así decirlo, la leyenda. En este caso vamos a ponerle nombre. Luego dos puntos y seguido de los dos puntos va el valor que le quiero asignar a esa llave. Luego pongo una coma para seguir con el siguiente elemento o la siguiente llave de este objeto JSON. Entonces vamos a ponerle aquí teléfono. Pongamos el correo electrónico. ¿Y qué podemos poner aquí? Pongámosle aquí el IDIN. Y el IDIN en mi caso es este. Ok, entonces ahí ustedes están observando la definición de un objeto JSON y una estructura de diccionario. Si ustedes quieren profundizar con eso, ustedes se pueden ir a una página llamada jason.org. Déjenme ver si no me lo han cambiado. Diga, Kenneth. Básicamente como trabaja MongoDB. MongoDB es un... MongoDB, ¿cómo le puedo decir? MongoDB, la sintaxis y todo lo que tiene corriendo en el ecosistema de MongoDB es JavaScript. Pero internamente es algo llamado Bison. O sea, es una representación de un objeto JSON nada más que serializado en elementos binarios. ¿Por qué? Porque es mucho más compacto para poderlo guardar de esa forma y es mucho más fácil hacer lo que se le llaman los markups para poder hacer las diferentes proyecciones y hacer los filtros. ¿Ok? Pero en sí, normalmente en seminario de software se mira, no sé si todavía se ve, pero se ve las tres áreas en donde se puede utilizar JavaScript. Primero JavaScript para backend, JavaScript para persistencia de datos con MongoDB y JavaScript para frontend utilizando React. Y al final todo se intercalaba, se unía todo, ¿ok? Con un full stack. Entonces, en efecto, normalmente los objetos JSON son utilizados para representar las características de un objeto como tal. Por eso se le conocen como JavaScript Object. La palabrita, vuelvo a subrayarla, Object de objeto notation, es forma de describirlo. Y en esa página les recomiendo, ahí está toda la forma de poder estructurar adecuadamente un objeto JSON. ¿Ok? Y este es también una forma que ha revolucionado cómo se intercambian los datos a nivel de Internet. Prácticamente hoy los RESTful APIs, todos, la mayoría, devuelven la información en formato JSON, porque es liviana, es sencilla y es básica, es sencillito de entender y captar la información que se está guardando. ¿Capicho? Ok, entonces, ese es el objeto. Ahora, ¿cómo accedo a esos valores? Vamos a poner un console.log y voy a ponerle
nombre del objeto, bueno, nombre en el objeto. Si yo quiero acceder a ese objeto, utilizo la llave connotación de punto, punto, nombre. Ok, es como que hubiera creado una mini clase y el nombre se me convirtió en la propiedad. Esa es una de las ventajas que me manejar los objetos. Si quiero el IDIN, y así yo puedo evaluar cada uno de los elementos. ¿Alguna pregunta con esto? O sea que básicamente lo hace más rápido al momento de hacer organizaciones, ¿cierto? Sí, me permite estructurar la data. Entonces, ahora venimos y vamos a llevarlo a otro nivel. Guardemos esto para que lo veamos. ¿Tiene otra pregunta? ¿En qué momento haríamos uso de Ok, veámoslo ahorita, vamos a verlo un caso práctico. Por eso les digo, vamos a llevarlo a un siguiente nivel. Normalmente, toda esta información que nosotros trabajamos con JavaScript es de doble vía. O uno, capturo la información que el usuario está ingresando o interactuando con la página. O dos, la página requiere que yo interactúe con un servicio de datos externos. Normalmente le llamamos un web service o un API, un REST API. Y esa información me la va a devolver formateada de alguna forma. ¿Ok? Normalmente, y la mayoría de los REST API, lo que me devuelven son objetos JSON para serializarlo. Entonces, la mayor parte de las estructuras que vamos a encontrar va a ser lo siguiente. Si se fijan, estoy creando un arreglo de personas. Y lo que vamos a poner es, que voy a copiar este. Tengo un objeto con una persona, dos, nada más que aquí cambiemos el nombre. Aquí cambiémosle. Y una tercera. Y ahí lo que tengo es un arreglo o una lista que contiene tres elementos JSON internos. Esta es la estructura más básica de intercambio de datos que vamos a encontrar en la web. Si lo quieren ver un poquito más allá, vean lo siguiente. Voy a utilizar ahorita algo. Vamos a ver. Este. Solo déjenme ver cuál es mi URL que ocupo. Es este. Lo voy a abrir. Y lo que ustedes están viendo enfrente es el resultado de una consulta a un API. Este es un REST API que existe de forma pública. Se los menciono porque esto lo estoy usando ahorita en portales web 2. Y este es un objeto JSON como tal. Abro llaves, tengo la llave, un valor, llave, otro valor, llave, y lo que tengo es un arreglo con distintos valores, con distintos objetos. ¿Ok? Entonces, esta estructura es lo que generalmente nos va a devolver cualquier API que nosotros desarrollemos o API que consumamos que sea de nuestro acceso. ¿Qué hago ahora? Es un arreglo y necesito imprimir, digamos, el nombre y el correo electrónico en un formato en específico en una lista. ¿Ok? ¿Qué debo de usar ahí? ¿Un mapa o un for each? Un for each. Con un for each podemos resolverlo si solo quiero imprimir. Entonces, vamos a hacer array personas punto for each
Vamos a crear nuestra función anónima. Mañana vamos a ver funciones de flecha gorda. Aquí ponemos la variable. La variable en donde se va a ir depositando cada elemento se llama persona. Y persona va a ser un objeto JSON. Entonces vamos a poner un console log y vamos a imprimir registro. Y vamos a utilizar una plantilla de texto y definir, ok, persona.nombre. Ponemos una barrita por ahí, que es un literal, es decir, está fuera de la interpolación. Persona.email. Y con esto podemos ver aquí que ahí está registro y los valores de cada uno con la barrita en medio. Pero ahí solamente está buscando lo que es el nombre y el correo, ¿cierto? Pero si le pidiera buscar el número de teléfono, tendría que ser lo mismo, ¿no? Número de Sí, teléfono, mail, etcétera. correcto. Ahí dependiendo de la información que usted necesite acceder. Pero hay un modo que le pueda poner toda la información de todas las personas, las necesidades que ellos están, ¿pero? No entiendo, entiende. Generalmente uno va concatenando o va haciendo plantillas para generar estructuras en HTML, entonces sí se ocupa ir uno por uno. Sin embargo, si lo ocupa solamente para depurar, porque también se utiliza esos elementos, se ocupa depurar algo. Existe otra forma. Aquí vamos a ponerle persona y vamos a ponerle raw, o sea, en duro. Y vamos a utilizar algo llamado JSON en mayúsculas completas. Ese es un objeto nativo que trae los browsers ahora. Y vamos a utilizar un método de ese objeto llamado stringify. El stringify lo que hace es convertirme ese objeto JSON en su representación de texto. ¿Ok? Entonces, no se va a ver bonito, pero me va a mostrar todo el objeto. Ups. ¿Cómo? Ok, entonces ahí, si lo volvemos a ver, ahí usted puede observar abajo que el texto me lo está representando todo. ¿Ok? Pero como le digo, eso no tiene formato, eso no es código HTML válido, eso simplemente es para poderlo depurar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Imprimiendo a consola es un mecanismo para poder depurar scripts. ¿De acuerdo? Ok, con esto terminamos, estimados.